sino que nos trajo todos estos años, todos los días, todas las horas, nos sostuvo tantas veces y prometió hacerlo hasta el final de los días. Cualquiera de nosotros se hubiese cansado de nosotros mismos. Bueno, hermano, el Señor no se cansa, cada mañana son nuevas sus misericordias y es por eso que hoy estamos acá. Yo pienso en tantos años ya hubiésemos quedado en el camino, ¿no? La fidelidad de Dios se comprometió hasta el último de los días, hasta la casa del Padre, hasta que estemos allá. Así que realmente damos gracias a Dios. Yo le doy gracias a Dios por su paciencia, por su bondad, por lo menos para conmigo. Yo le digo a Laura, a veces yo mismo me canso de mí mismo, ¿no? Pero bueno, Dios es Dios. Mis queridos, hoy vamos a leer 1 Samuel 23, pero vamos a hacer una referencia sencilla al capítulo anterior. Nos visitó Horacio Lucía el jueves pasado, hablando del capítulo 22 de 1 Samuel. Estamos viendo mayormente la vida del rey Saúl, como se dijo muchas veces, un hombre que tuvo una gran oportunidad y la perdió. Hermanos, Saúl no reinó 2 años, Saúl reinó 40 años sobre Jerusalén, David también y Salomón también. 40 años cada uno, 40 años de oportunidades tuvo Saúl y desde un comienzo las empezó a malograr. Ahora, misteriosamente, en los propósitos de Dios, Él le sostuvo por 40 años. Hubo un rey peor todavía que él, que se llamó Manasés, y reinó sobre Jerusalén 52 años. Son esas cosas misteriosas. Uno dice, si es malo, ¿por qué no se lo lleva pronto, no? Pero bueno, es Dios el que sabe todas las cosas. Saúl tuvo 40 años de posibilidades. Este rey Manasés, que gobernó 52, dice la Biblia que se excedió en hacer lo malo delante de Dios. La historia secular le atribuye el martirio del profeta Isaías. La historia secular cuenta que lo cortó por la mitad el profeta Isaías, este Manasés. Pero dice que sobre el final de los días se arrepintió. Dios lo puso en angustia, se arrepintió y Dios lo perdonó. 52 años de hacer macanas, como decimos nosotros, y la paciencia de Dios, que dura tanto. Cualquiera hubiese dicho, ¿cómo es que no lo mató antes? Bueno, hermano, es un misterio. Mire, la paciencia es de Dios, la misericordia es de Dios y Él la maneja como le parece. A este hombre le dio 52 años de oportunidades. Sobre el final lo puso en angustia, se arrepintió y no solo eso, sino que restituyó todo lo que pudo, lo cual es una buena muestra de arrepentimiento. Pero volvemos a Saúl. Todo el capítulo 22, Horacio nos habló de los celos de Saúl, que empezaron allá con aquellas canciones que cantaban las chicas de Jerusalén, diciendo que Saúl había matado a miles y David a sus 10.000. Y esto despertó en Saúl celos. Ahora, la palabra celos, por lo menos, hay como 4 aplicaciones. Hay un celo que es del que habla el Señor Jesús cuando limpió el templo. El Señor limpió el templo en 2 ocasiones. Y los discípulos se acordaron que estaba escrito, el celo de tu casa me consume, porque cuando el Señor llegó a la casa de Dios, lo que había ahí afuera era un mercado persa. La gente que viajaba de lejos para adorar en Jerusalén no traía su cordero, su animal. Traía dinero, compraba el animal allí, ahí se cambiaba moneda, ahí se negociaba. ¿Y en qué se había convertido la casa de Dios? Bueno, en un comercio. Al ver esto, el Señor Jesús dice que volcó la mesa de los que cambiaban dinero, soltó las palomas y se hizo una trenza de cuerdas y algunos se habrá llevado un buen sogazo en la espalda de parte de él. Bueno, hermanos, el Señor, y podríamos, como se dice ahora, hizo un acto quirúrgico, ¿no? Sacó lo malo. Después hay otro celo del que habla el apóstol Pablo, que tiene que ver con los del pueblo de Israel. En Romanos, capítulo 10, verso 2, dice el apóstol Pablo, hablando de sus connacionales, los judíos, porque yo les doy testimonio de que ellos tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. ¿Qué significa esto? Tienen un celo tan extremo como lo tuvo él cuando era Saulo de Tarso, ¿se acuerdan?
En ese celo que él tenía por las cosas de Dios, perseguía a los cristianos. Más allá de los límites, pedía permiso para seguir persiguiéndolos y los mataba. También dice que los forzaba a blasfemar. Y en otra parte dice que él sirve a Dios desde sus mayores con limpia conciencia. Sin embargo, tenía un celo tan extremo por las cosas de Dios que mataba lo malo y lo bueno. Ese es el problema. Entonces, hay un celo que es el celo de Dios, como tuvo el Señor Jesucristo, que va a sacar lo malo y que lo va a hacer llegando al hueso, como decimos muchas veces. Va a meter el cuchillo. Y después hay un celo sin ciencia que tenían los de Israel y que a veces se apodera de nosotros diciendo tenemos celos por las cosas de Dios, somos muy celosos por las cosas de Dios, terminamos matando lo malo y lo bueno. Este es el problema. Es un celo sin ciencia, es un celo que le falta sabiduría, que le falta seso, discernir qué es lo bueno y lo malo. No es cuestión de cortar cabeza como viene y acá matar, no. Eso es lo que a Saulo lo llevó a ir tan lejos para matar cristianos. Y los judíos tenían este celo, pero en ese celo, te vuelvo a decir, como aquellas drogas tan poderosas contra algunas enfermedades, matan lo malo y matan lo bueno también. Tenemos que orar que Dios nos libre de esa clase de celo, que lamentablemente a las iglesias le hizo mucho daño. Hay hermanos que con ese celo sin ciencia han hecho mucho daño a las iglesias. Han matado lo malo y han matado lo bueno. Por eso tantas iglesias nuestras están vacías. Hubo celo sin sabiduría. Que haya celo de Dios es bueno por las cosas de Dios. Ser celoso, claro que es bueno, pero es bueno hacerlo con sabiduría. Si no, vamos a matar lo bueno también. Después hay otros celos que ahí se agrega la letra, la S, son los celos. Son los celos que tienen que ver con la desconfianza, que muchas veces son los celos de la pareja, los celos del matrimonio que uno tenga sobre el otro. Tiene más que ver con la desconfianza, no estar seguro del otro, por lo tanto, le reviso el celular, lo persigo, me fijo si vino, si no vino, a él o a ella. Bueno, esos son los celos de los que se habla tanto. Y finalmente, estos celos del capítulo 22 de los que nos hablaba Horacio, se traducen más bien como envidia. Son celos, pero que más bien son envidia. ¿Qué es lo que sintió Saúl? Sintió envidia. ¿Por qué? Porque la gente aclamaba a David más que a él. Y esta sí también es una enfermedad que, como los celos sin ciencia, nos tenemos que cuidar muchísimo. Yo me alegro que cada vez se hace más medicina preventiva, con el dicho que mejor prevenir que curar. Se avanzó mucho y se extendió la calidad de vida y se extendieron de alguna manera los límites. Se vive más años que antes. Pero en la vida espiritual también hay que hacer medicina preventiva. Hermano, cuando venga el celo sin ciencia hay que tener mucho cuidado porque se puede matar todo junto y con un buen deseo se puede terminar con la iglesia y con la obra de Dios. Si vienen estos celos que son envidias, hay que tener mucho cuidado porque nadie está libre de esto. Son enfermedades espirituales letales. Lamentablemente no se le da la importancia que se le tiene que dar. Siempre causa peor efecto ver a alguien borracho, siempre causa peor efecto ver a alguien fumando, bueno, ese tipo de cosas que nosotros están mal, pero estas son enfermedades espirituales, como la hipocresía. El Señor Jesús le dijo a los discípulos, guárdense de la levadura de los fariseos. Ellos pensaban, no entendían si les hablaba del pan o qué. Y el Señor le dio a entender que el problema de los fariseos era la hipocresía, fingir la fe. Actuar la fe. La palabra hipócrita se utilizaba para hablar de los actores en griego. Ellos eran los actores, los hipócritas. Bueno, esos son riesgos que todos corremos. A veces señalamos rápidamente a los fariseos, pero mira, hermano, son como primos no tan lejanos. Hay que tener bastante cuidado de los judíos que tienen celos sin ciencia y de estas cosas. La envidia, lo que son celos, la hipocresía, el orgullo, tantas cosas. Alguna vez escuché decir a un anciano de una iglesia, golpeó la mesa, se levantó y dijo, después de todo, yo también tengo mi orgullo. Bueno, es una burrada en la boca de cualquiera, pero en este caso el agravante que estaba en la boca de un pastor de la iglesia. Se levantó muy ofendido, golpeó la mesa y dijo, después de todo, yo también tengo mi orgullo. Una lástima, y una lástima que sea anciano de la iglesia. Entonces, hermano, de las enfermedades espirituales nos tenemos que cuidar muchísimo. A veces nos dicen, mirá que hay un brote de gripe A, tosé así, ponete así.
Bueno, hacemos todo lo que nos dicen. Está bien. Hermano, cuidado porque hay un brote de este tipo de porquerías que son letales para la vida espiritual. ¿Cómo me puedo dar cuenta yo si la envidia se apoderó de mí o no? Bueno, hermano, es muy sencillo. La alegría por el progreso ajeno es un síntoma de salud. La alegría por el progreso ajeno de los hermanos o de quien sea. El progreso en lo que sea. El progreso en lo espiritual, el progreso en lo material, en lo que fuere, en lo familiar. Poder alegrarme con la alegría del otro. Así dice la Escritura, que lloremos con los que lloran y que nos alegremos con los que se alegran. Siempre suelo repetir que es más fácil llorar con los que lloran, porque cualquiera pasa por la calle, ve a quien llora, le da lástima, de última se acerca y le pregunta qué le pasa. Pero no siempre es tan común alegrarse con la alegría del otro. Hay un pasaje en la palabra de Dios, dice, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Una traducción más clara significa así, prefiriendo que mi hermano reciba honra antes que yo. A veces es muy velado esta enfermedad, estamos hablando del hermano, de esto. Sí, pero, ya le largó el sí, pero, ya lo liquidó. Hermano, va sin pero, el hermano es un fenómeno, la hermana es un fenómeno y en buena hora. En buena hora, atrás le decíamos en broma a Horacio Lucía, ¿no? Mira, no te vamos a invitar más por 3 o 4 años, no invitemos gente que predica mejor que nosotros. Y estas cosas han pasado muchas veces. Cuando alguien más o menos progresa, por ahí tac, se lo tapa, se lo corre. Es una enfermedad espiritual. Y hermano, tenemos que orar que Dios nos libre de las enfermedades espirituales, más de las que de las biológicas, que lo tenemos a Juan a mano, que nos ayuda, y hay una farmacopea enorme. Pero nuestras iglesias, que están conformadas por creyentes, en muchos casos estamos enfermos de este tipo de cosas. Y nos tenemos que examinar a nosotros mismos. Así dice la Biblia. Examínense a ustedes mismos si es que están en la fe. Se le pide a las mujeres que se hagan el autoexamen mamario, lo cual es muy bueno. Estantear sus senos, a ver si hay alguna dureza, alguna dificultad. ¿Es una medida buena? Es excelente. ¿E ir al médico una vez por año o lo que sea? Claro que sí. Bueno, así nosotros nos tenemos que examinar espiritualmente. ¿Cómo me cae el progreso ajeno? ¿Te cae bien? ¿Te cae mal? ¿Tenés un sí pero para largar por ahí? ¿O nos alegramos, hermanos? Nos alegramos con lo que se alegran. Le va bien, en buena hora. Y sentir alegría genuina es un síntoma de salud espiritual. Ese es el termómetro. Entonces, estas cosas malograron la vida de Saúl. Fíjate qué cosa, los celos. Era un buen guerrero. Cuando Saúl murió con sus hijos. Y David lo lloró. Y dijo, ¿cómo cayeron los valientes? Dijo David en esa endecha, en ese lloro. Los tenía por valientes, a Saúl y a los hijos. Dice que la espada de ellos nunca volvía vacía. Eran hombres de guerra. Metían la espada y nunca la traían vacía, la traían con sangre. Sin embargo, ¿por qué se echó a perder? Por los celos. Dice el libro de los Proverbios, capítulo 14, verso 30, que los celos son carcoma de los huesos. Hoy busqué la palabra carcoma. La carcoma es un insecto que come la madera, va comiendo la madera. Me regalaron el otro día en La Pampa un cartel así, es un pedazo de tronco con un texto y tiene todos como agujeros negros que los hicieron gusanos que se metieron adentro de la madera y quedó el surco. Y este hermano agarra los troncos, los corta y sobre esos troncos después les pone letra, los barniza. Si alguno viene a casa una vez lo va a ver. ¿Qué es la carcoma? Es algo que va comiendo, corroe. ¿Qué corroe? La madera, los huesos corroe, hermano. Los huesos corroe. Por eso hay que tener tanto temor de este tipo de enfermedades. Y cuando yo no me estoy alegrando con el progreso de los demás, tengo que decirle, Señor, líbrame de estas cosas. El salmista dice, líbrame de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Todos tenemos una porción, pero que no se me suban a la cabeza, que no me echen a perder la vida. A Saúl no lo mató la guerra, a Saúl lo mató esta enfermedad espiritual que son los celos, que es envidia. Así que capítulo 22 nos deja acá, y vamos a leer hoy el 23, procurar sacar algo más de la vida de Saúl y algo de la vida de David. Al mirar el capítulo 23,
Pensaba en el amanecer y pensaba en el ocaso. En este capítulo 23 están las dos cosas. Está el amanecer de una vida nueva, como la del rey David, un hombre joven que está empezando, siendo muy joven fue ungido como rey, pero le toca pasar, diríamos nosotros, la 1001. Y está el ocaso de un hombre grande que tuvo un montón de oportunidades y que este bichito podrido, que es la carcoma, le echó a perder la vida. No es que sea el único problema que tenía, pero este fue el principal. Resumiendo, hermano, cuidémonos de las enfermedades espirituales. Punto 1. En el 23 vamos a ver el amanecer y el ocaso. El amanecer de David sigue el ocaso de Saúl, que termina tendido sobre su propia espada en el monte de Gilboa y sus hijos muertos en la misma batalla. Un hombre que no solamente echó a perder su vida, sino que también arrastró a su familia. Dice la palabra de Dios que nadie vive para sí y nadie muere para sí. Hermano, cuando a vos o a mí te pasa algo, a vos y a tu entorno le pasa algo. A mí y a mi entorno le pasa algo, a mí y a la iglesia le pasa algo. La gente acostumbra a decir, bueno, mi vida es mía, de algo hay que reventar. Son todas frases idiotas, publicadas por idiotas. No, nadie vive para sí y nadie muere para sí. Siempre arrastrás a alguien. Mi fracaso espiritual va a arrastrar a mi familia. Yo quiero mucho a mis hijos. Sé fiel hasta la muerte, le dijo el Señor a la iglesia. Sé fiel. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte. Y yo te voy a dar la corona de vida. Tu triunfo en las cosas de Dios o tu fracaso necesariamente va a arruinar tu vida y la de tus queridos. Y si tu vida no te importa, te va a doler mucho la vida de tu familia. ¿Querés el bien de tus hijos y de tus nietos? Sé fiel y yo tengo que ser fiel. Porque el Señor me lo pide y porque es la mejor herencia que le podemos dejar a los que queremos tanto. Bien, dice el capítulo 23, después de todas estas cosas, el 22 termina hablando de que Abiatar, uno de los sacerdotes que escapó, los que estuvieron el jueves pasado recuerdan que en esta locura de Saúl llegó a matar 85 sacerdotes. Porque uno le había dado, ¿se acuerdan?, el pan de la mesa a David. Uno, Ahimelech, mató 85. Llegó a Nob, la ciudad sacerdotal, y mató a 85 siervos de Dios. Tal locura tenía que sus siervos no lo querían obedecer. Bueno, apareció uno llamado Doeg el edomita, y dijo, yo me hago cargo. Era de Edom. ¿Se acuerdan quién es Edom? Bueno, Edom es Esaú, es el hermano de Jacob. Viejo enemigo de Israel. 85 siervos de Dios mató. A ese tipo de cosas puede llevar esta carcoma, este bicho, estas enfermedades. Hermano, yo no se lo recomiendo a nadie, me lo escucharon decir varias veces. Lo prefiero borracho. Un café negro, 2 genioles. Lo hacemos dormir un rato, mañana está nuevo, le pegamos una buena cepillada, que sea la última vez, y hay más esperanza que de un envidioso, de un soberbio o de un rebelde. Siempre hay más esperanza del borracho. Bien, entonces quedó uno, Abiatar, y se lo fue a ver a David con el efod. ¿Qué significa el efod? El efod es una vestidura sacerdotal. Los sacerdotes vestían efod, que era una túnica, y el sumo sacerdote vestía un efod todo labrado en oro. Tenía todo un pectoral con 12 piedras preciosas que representaban las 12 tribus de Israel. Y una vez por año, con ese pectoral labrado en oro, se presentaba en el lugar santísimo para hacer la expiación del pueblo. Pero los sacerdotes comunes tenían el efod común, su vestidura. Y con esto escapó y se lo fue a ver a David. Capítulo 23. Dieron aviso a David diciendo, he aquí que los filisteos, viejos enemigos del pueblo de Dios, combaten a Keila y roban las eras. ¿Qué es Keila? Es una de las tantas ciudades de Judá. Judá fue uno de los territorios más extensos de Israel. Una de las tribus más grandes era Judá. Dentro de Judá, una pequeña ciudad, Keila.
¿Qué es lo que hacían los filisteos? Robaban las eras. ¿Qué son las eras? Era el grano que ya estaba cortado, almacenado, el fruto del trabajo de los israelitas que habían sembrado, que habían esperado la lluvia, que habían recogido el grano. Una vez que tenían todo, venían los filisteos y le robaban lo que era el sustento de ellos. Esto pasó también en el tiempo de Gedeón con los madianitas. Venían y robaban el trigo, robaban todo el fruto de su trabajo. Entonces le dan aviso a David diciendo: he aquí los filisteos combaten a Keila y roban las eras. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿iré a atacar a estos filisteos? Y Jehová respondió a David: ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Una salvedad en el relato: la responsabilidad de librar a los de Keila era de Saúl, que era el rey. El rey era Saúl. Si una ciudad de Israel estaba siendo atacada, el que tenía que armar el ejército para librarla era Saúl, que era el rey. No era responsabilidad de David. Pero David estaba con aquellos hombres que, como escuchamos el otro día, en Adulán se juntaron a él, unos 400 hombres. Les llegó el aviso y él consultó a Dios y el Señor le dijo: ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Pero los que estaban con David le dijeron: he aquí que nosotros, aquí en Judá, estamos con miedo, cuanto más si fuésemos a Keila contra el ejército de los filisteos. Entonces David volvió a consultar a Jehová, y Jehová le respondió y dijo: levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Fue pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos, se llevó sus ganados y le causó una gran derrota, y libró David a los de Keila. No era la responsabilidad, lo hizo igual. Verso 6. Aconteció que cuando Abiatar, hijo de Ahimelech, huyó siguiendo a David a Keila, descendió con el efod en su mano. Y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl: Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado, entrando en ciudad con puertas y cerraduras. Un pequeño detalle. 1 Juan 2, verso 11. Pero el que aborrece a su hermano, esta es una escritura que está enviada por el Señor a través de Juan a nosotros que somos la iglesia, el que aborrece a su hermano, ¿qué le pasó? Está en tinieblas y no sabe dónde va, porque la tiniebla le siguen los ojos. Está la posibilidad de que nosotros los cristianos entremos en oscuridad y la tiniebla nos ciegue los ojos y no sepamos ya lo que estamos haciendo. Acá Saúl le atribuye a Dios algo que no es. Dice: Dios lo entregó en mi mano. No, Dios no lo entregó en la mano de él. Dios estaba librando a David. Pero hermano, cuando los creyentes perdemos el rumbo y nos oscurecemos, le atribuimos cosas a Dios que no son de Dios. No, porque esto es de Dios, esto no es de Dios. Yo escuché las burradas más grandes que ustedes se puedan imaginar en tantos años. Porque esto me lo mostró el Señor. No, querido, a vos el Señor nunca te va a mostrar ni que abandones tu casa, ni que descuides tus hijos, ni que seas negligente con tu trabajo, ninguna cosa que esté escrita. Dios no se contradice. Y Dios no le entregó a David. En la locura que ya tenía Saúl, que terminó casi loco, le atribuía cosas a Dios que no son de Dios. En esto hay que tener mucho cuidado. Yo tengo mucho cuidado en decir, porque esto es de Dios. Cuando leo algo y está escrito, digo, esto es de Dios. Pero después, en algunas cosas, tengamos cuidado con lo que le atribuimos a Dios. Porque a veces no son de Dios, son del hombre. Y lo que es peor, a veces son del diablo también. Acá Saúl está tan enloquecido, está tan oscurecido, que tiene una mala lectura del proceder de Dios. Convocó Saúl al pueblo a la batalla para descender a Keila y poner sitio a David y a sus hombres. ¿De quién era la responsabilidad de librar a Keila, hermano? Yo no soy de hacer preguntas y respuestas. ¿Quién tenía que librar a Keila? Saúl. Fíjense la locura y hasta dónde puede llegar alguien oscurecido, que no armó el ejército para ir a librar a Keila, pero armó el ejército para ir a matar a David. Y esto es de Dios. Es una locura.
Nosotros vivimos como iglesia dos divisiones importantes en los años, del año 86. Y yo he escuchado a algunos decir, esto es de Dios, esto fue necesario, esto es una locura lo que están haciendo. Y algunos lo pagaron con su vida y otros lo pagaron con su vida en vida. Peor, se lo atribuyeron a Dios. La ceguera espiritual puede venir a cualquiera de nosotros. ¿Cuál es el secreto para que no? Estar cerca del que tiene el farol. Si no te querés perder en la oscuridad, y yo tampoco, hay que estar cerca del que tiene el farol. Es una manera de decir con todo respeto porque el Señor no tiene un farol. El Señor dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. ¿Cuál es el problema? Cuando entre el Señor y yo empieza a haber distancia. ¿Qué es lo que aumenta? La oscuridad. Y en esa oscuridad a veces tan grande que ya decimos y hacemos cualquier cosa, se lo atribuimos a Dios, esto es de Dios. No, hermano, no. Es oscuridad. Decía el Señor, miren que la luz que está en ustedes no sea tinieblas. El Señor Jesús les decía a los que lo escuchaban, miren que la luz que hay en ustedes no sea tinieblas. Cuidado con lo que afirmás, decís. El mejor remedio es estar cerca del Señor, la luz. Y cuando alguien va a la luz, dice el Señor, todo se hace manifiesto. Hermano, todos los problemas que vienen de ceguera de este tipo son por lejanía de Dios. Yo cuando tengo que hablar con personas en el aconsejamiento y demás, le pregunto, no cuándo se convirtió, no me interesa tanto. A lo mejor se convirtió hace 50 años, 30, 40 o el año pasado. A todos le hago la misma pregunta. Decime, ¿cuál fue la última vez que adoraste? Decime, ¿cuál fue la última vez que adoraste? Consciente de la presencia de Dios, postrado en la presencia de Dios, quebrantado en la presencia de Dios, consolado por la gracia de Dios. Contame esa, la otra no me importa, es histórica. Gracias a Dios que te convertiste, pero es como que yo te cuente el asado que me comí hace 10 años. No me mantiene, te puedo contar el churrasco que me comí al mediodía. ¿Qué comiste al mediodía? Hay hermanos históricos. Sí, pues yo me convertí porque yo escuchaba a fulano. Hermano, ya te convertiste hace un montón de años y fulano se murió. Decime qué comiste al mediodía. Decime con quién estuviste a la mañana. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste conciencia de la presencia de Dios? Y uno dice, ¿cómo es la conciencia de la presencia de Dios? Hay que preguntarle a Juan el apóstol, no a Juancito, a Juan el apóstol en Patmos. Oí, escuché una voz, dice Juan, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, oí una voz detrás de mí como el estruendo de muchas aguas. Cuando le vi, me puse a cantar. Caí como muerto. Ahí está el profeta Ezequiel junto al río. La presencia de Dios lo tiró por tierra. Hermano, cuando realmente estamos en la presencia de Dios, nuestra pequeñez se hace tan, pero tan notoria que no podemos levantar la vista. Así le pasaba a aquel pobre publicano al lado del fariseo. El fariseo le decía, Señor, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Y este publicano, porque nadie daba 2 pesos, no era religioso, nada, y tenía mala reputación, dice que no podía siquiera levantar la vista y decía, Señor, sé propicio a mí, un pecador. Hermano, delante de Dios, cuando estamos en la presencia de Dios, se cae toda pretensión. Hay una canción, cantamos, dice, y cuando vienes, oh Cristo, no hay forma de resistir. Y caigo ante tu trono, y es allí donde soy feliz. Junto a ti, mi Señor. No, hermano, cuando llega a la presencia de Dios no agarro la guitarra. Si alguno está alegre, cante. Pero cuando realmente tenemos conciencia y el Espíritu de Dios toma gobierno del nuestro, nuestra pequeñez es gigante de tal manera. Siempre me acuerdo del pobre Pedro cuando conoció al Señor en aquella pesca milagrosa. Al ver eso, Pedro le dijo, apártate de mí porque soy hombre pecador, como diciendo, esto no va a funcionar. Esto no va a funcionar. Vos sos luz y yo soy oscuridad. No queda ninguna pretensión, hermano. Esa es la experiencia que vale. Ese es el síntoma de salud. No si canto en el coro,
si soy pastor de la iglesia. Los títulos nos han hecho tanto daño a los creyentes. No, pues yo soy maestro de escuela dominical, yo tengo el coro, yo soy pastor, yo soy diácono. Hombres y mujeres de la presencia de Dios, que caen en la presencia de Dios. Por eso este hermano escribió la canción de esta manera. Es lo que se percibe en la presencia de Dios. No hay forma de resistir. Y caigo ante tu trono. Normalmente es una pregunta que hago que no tiene respuesta. Por eso la oscuridad. Por eso la tiniebla. Por eso estás por mandarte la macana que te estás por mandar. Porque las tinieblas te ciegan los ojos, porque de la verdadera luz estás lejos. Cuando yo pienso estupideces como el resto de las personas, es porque estoy lejos. Hay un síntoma que nos agarra a los creyentes que es el síndrome de Elías en la cueva. No sé si se acuerdan. Después del árbol, del enebro, del delivery de Dios, ¿se acuerdan? De la torta del agua, caminó. Y después se metió en una cueva. Y no quería salir. Y vino el ángel de Dios y le dijo, ¿qué haces acá, Elías? Y él dijo, sentí un vivo deseo por Dios. Afuera está todo mal, le dijo. Derribaron tus altares, afuera está todo mal. Hermano, yo no sé si a vos te pasa. A mí muchas veces me agarra ese síndrome de Elías. Me meto en la cueva y todo está mal. Los hermanos tienen la culpa, los inconversos son una porquería. Está todo mal. ¿No será que estás vos mal? ¿No será más prudente pensar que el que está mal soy yo? A pensar que mi familia está mal, la culpa la tiene mi familia, la culpa la tiene la iglesia, la culpa la tiene fulano, mengano, mi jefe. No, hermano, no sé. No digo que no pasen cosas feas en la vida cotidiana, pero cuando nos agarra ese síntoma de meternos para adentro y pensar que está todo mal, ¿saben de qué estoy seguro? Que el que está mal soy yo. Porque yo también estoy mal muchas veces. Y a veces me distancio, lamentablemente. Me distancio. Y ahí comienzan los problemas. ¿Y cómo se arreglan? Acercándonos a Él. Piedra viva. Este es el secreto donde huyen todas las enfermedades. Hermano, el diablo se va cerca del Señor. Cuando el Señor en sus días caminaba por Jerusalén, algunos endemoniados se retorcían, gritando, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo del Altísimo? Has venido para atormentarnos antes de tiempo. La presencia del Señor. La presencia del Señor conmueve los infiernos. ¿Cómo no va a desarmar tu corazón y el mío? ¿Cómo no va a echar por tierra el orgullo? ¿Cómo no va a echar por tierra la falsa pretensión, la falta de perdón? Todo se cae. Esa es otra canción. Todo cae en tu presencia, oh Rey. Qué hermosa es tu presencia, Señor. Lo cantábamos en tantos años. Qué lástima que algunas canciones se dejan de cantar. Todo cae en tu presencia, oh Rey. Qué hermosa es tu presencia, Señor. ¿Cómo llegó a todo esto Saúl? Carcoma, lejanía, llegó a matar siervos de Dios. ¡Qué locura! Ya matar a una persona es una locura. Haber matado siervos de Dios es algo terrible. Prácticamente no se conocen casos en las iglesias, pero algunos hermanos en las iglesias murieron de tristeza. En una reunión de ancianos, y lamentablemente de iglesia, que a veces se hacen, uno de los ancianos murió de un infarto. El hombre era grande, estaría mal del corazón, un montón de cosas. Discusiones, peleas en nuestras iglesias. Larguísima la historia. Que alguien, hermano, se haya entristecido, que alguien se haya dolido, que alguien se haya infartado por nuestra causa, nos tiene que correr frío por la espalda. Decía el Señor Jesús, el limpio de manos y puro de corazón, no sean avergonzados por causa mía los que en ti confían. Que el Señor nos libre. Dice Pablo, no sean tropiezo, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios.
Tenemos que ser factor de bendición. Que no seamos el motivo de tristeza de los hermanos, de la familia o de los pastores. Dice, para que no hagan la obra quejándose los pastores. A veces los pastores nos transformamos en el perro del pastor. Ya es distinto, ya ladramos, ya perdimos el humor. Este hombre llegó a matar grandes siervos de Dios y la tiniebla lo dejó tendido en un monte junto a 3 de los hijos. Vamos a terminar con el amanecer, que es lo bueno. Esto es un ocaso, hay varios ocasos en la Biblia. Para el amanecer podemos seguir leyendo, bueno, obviamente, todo el texto. Leímos una parte, el verso 10, en el 9, donde dejamos. Mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar, sacerdote, trae el efod. Vamos a consultar a Dios. Y dijo David, Jehová, Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como oído tu siervo? Jehová, Dios de Israel, te ruego que declares a tu siervo. Y Jehová le dijo, sí descenderá. Dijo luego David, ¿me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y Jehová respondió, os entregarán. Y eso que los había librado. David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Keila y anduvieron en un lugar a otro. Y vino Saúl a la cueva, a Saúl la nueva de que David se había escapado de Keila y desistió de salir. Hermano, el relato sigue que de ahí se fue a otra ciudad de Judá, que es Sif, como el limpiador detergente. Sif, no te vas a olvidar. Es un fenómeno, limpia todo. Bueno, la ciudad se llamaba igual, Sif. Se fue para allá. Y los de Sif también le dijeron a Saúl, mirá que David anda por acá, vení que te lo vamos a entregar. Algunas cosas del amanecer. David. ¿Está escogido por Dios? Sí, ya lo leímos hace varios capítulos. Sin embargo, Dios ha permitido que se recorra todo Judá, escapando de un rey que está en el ocaso de su vida. Hermano mío, hermana mía, si Dios te ha llamado para alguna tarea en particular, tené por cierto que vas a sufrir primero. Esto es necesario. Es la escuela de los siervos y siervas de Dios. Sufrimiento, persecuciones. Le dice Pablo a Timoteo, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Te la vas a tener que aguantar. Si el Señor te llamó para alguna tarea especial, siendo hombre o mujer, Dios mismo va a permitir que la pases y que la pases mal. Porque eso forma el carácter. Cuando yo era muy jovencito me decía un hermano, hermanito, las coronas se moldean en los crisoles. Las coronas que a todo el mundo le gusta llevar se dan forma en los crisoles, donde está el fuego y el martillo, y así se hacen las coronas. Y así se prepara una mujer de Dios y así se prepara un hombre de Dios. Hay un pasaje bastante misterioso de los que tiene Hebreos, que le voy a dar la cita para que lo podamos leer juntos. Y a ver si lo anoté también, Hebreos 2:10. Habla del Señor Jesús. Y Hebreos 2:10 dice algo misterioso, como cuando decimos que aprendió la obediencia, aunque hay explicaciones, para mí por lo menos sigue siendo misterioso. Hebreos 2 dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten. ¿Quién es? El Señor. Convenía a aquel que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor
de la salvación de ellos. La pregunta es, ¿se puede el Señor perfeccionar? Entiendo que no. Hay un tema de traducción acá que es completarse, formarse. No es la palabra que nosotros entendemos por perfeccionar. Pero convenía que habiendo llevado muchos hijos a la gloria, atravesase muchas situaciones. Decía el Señor Jesús, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores, que lo escupan, que lo burlen, que lo aten con sogas, que le peguen en la cabeza, después de ponerle un trapo le digan, profetizá a Cristo, a ver quién te pegó. ¿Cómo se pudo permitir tantas cosas Dios permitió sobre el Hijo? Y finalmente en la cruz, el otro pasaje misterioso de Isaías 54:10, que dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Hermanos, las cosas que le hicimos los hombres al Señor en los días de su vida no son comparables con las cosas que le hizo el Padre estando en la cruz. Al enfrentar el castigo por vos y por mí, no tenemos idea. Hay una sombra en el Antiguo Testamento cuando dice, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí, me pusiste en el polvo de la muerte, vine a aguas profundas donde no puedo hacer pie. Son todas las profecías del Mesías que ocurrieron en esas 3 horas de tinieblas. Era necesario. Yo entiendo que es para dejarnos ejemplo a nosotros. Hermanos, si Dios te va a utilizar, si Dios me va a utilizar, primero va a trabajar con la herramienta, después va a usar la herramienta. A veces queremos usar una herramienta en distintos oficios, lo primero que tenemos que hacer es acondicionar la herramienta, después trabajamos con la herramienta. Y a veces nos preguntamos por qué nos pasan tantas cosas. Porque la escuela de Dios es así, hermano. Hay gente que dice, yo quiero crecer, ¿te parece si voy al instituto? Por mí, andá. El problema no es el instituto. El problema es la escuela de Dios. En el instituto voy a aprender cosas técnicas y bíblicas, pero hermano, en la escuela de Dios voy a aprender a llorar. Y voy a aprender a fortalecerme en Dios. Y nos vamos a encontrar soportando mucho más allá de lo que pensábamos que podíamos soportar. ¿Dónde? En la escuela de Dios. Y Dios permitió para David la escuela de Dios. ¿Quién fue su maestro, entre comillas? En este caso Saúl. Lo persiguió por todos lados. Y en el nuestro, muchas veces el diablo. Dios permite que sus hijos sean oprimidos, tropiezos, un montón de cosas, desencuentros familiares, tantas cosas. Señor, ¿los de Keila me van a entregar? Sí, te van a entregar. Para que aprendas que de todo corazón, vos y yo, no podemos fiar solamente en Él. La Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. No estoy hablando de no creerle a los hermanos, ¿no? Estoy hablando de que la plena confianza, como esa de tirarte de espalda que yo te agarro, eso solamente se puede hacer con el Señor. Y David fue aprendiendo cosas. Aprendió que solamente podía confiar en Dios, que no podía confiar en los de Keila que le hizo un favor. Lo iban a entregar. Y lo decís, también lo iban a entregar. Y aprendió a relacionarse. Si llevan la cuenta, 4 veces consultó a Dios. 4 veces en un capítulo. Este es el secreto de los grandes hombres y mujeres de Dios. Tienen una relación fluida. Son muchos los casos que dice, consultó David a Jehová. ¿Y cómo termina el pasaje? Y Jehová le contestó. Ese es el camino de los hombres y mujeres fieles. Pablo decía, todo el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús va a padecer persecución. Dijo el Señor, sepa que si el mundo los aborrece, a mí me aborreció primero. Los van a aborrecer. En el mundo van a tener aflicción. Confíen, yo vencí al mundo. Comentario aparte, nos va bastante bien con el mundo. Por lo menos a mí. No tengo tanta gente que me aborrezca, no hay una fila. Tuve más problemas de la puerta de la iglesia para adentro que de la puerta para la iglesia para afuera. No tengo enemigos. Si es comercial el problema, le devuelvo el dinero. Satisfacción garantizada. Pero tuve más problemas de la puerta para adentro. No sé, no parece ser un buen síntoma. El síntoma es que el mundo
nos aborrezca. Dijo el Señor, si ustedes fuesen del mundo, el mundo los amaría. Como no son del mundo, el mundo los aborrece. Se ve que somos un buen medicamento, nos toleran bastante bien. Somos un buen antibiótico. A mí me preocupa, algo está mal. A veces pienso en los grandes predicadores masivos que tienen la oportunidad que muchos no tenemos en ámbitos de 50, 200 o 300 personas. Decirle la verdad y vas a ver cómo no te invitan más. Decirle la verdad y vas a ver cómo te van a bajar de ahí y ya no van a ser tan buenos los evangélicos. Los evangélicos somos bien tolerados porque normalmente no le sacamos ronchas a nadie. Entonces, la sal produce, tirate sal en la herida. Bueno, nosotros somos sal, somos luz. Pero es un tema aparte. David, una línea abierta con el cielo. Y quiero cerrar con esto porque se hizo la hora. Hermano, hermana, no me digas cuándo te convertiste. No me importa. Me importa, pero no tanto. ¿Cuándo fue la última vez que adoraste? Que la presencia de Dios se ganó de tal manera en tu corazón que te desarmaste delante de Él. Con confesión, con llanto, con arrepentimiento, con un gozo extremo. Son todas cosas que se viven en la presencia de Dios. Hermanos, no sirven las experiencias históricas. No sirven las experiencias históricas. Yo el asado de hace 10 años ya me lo comí. Y a la noche tendré que comer de vuelta. Y mañana al mediodía volveremos a comer. La experiencia renovada con el Señor. Es el mejor antídoto contra todos los males. Hace unos 25 años viví una experiencia grata de este tipo y escribí en una hojita que llevo en la Biblia el remedio de todos mis males, de todos, no de algunos, el remedio de todos mis males es su presencia. Es todo lo que tu vida necesita y la mía también. A veces decimos, no, si cambiase de trabajo. Está bien, puede ser. Si fuese sano, bueno, está bien, puede ser, todo el mundo no es sano, todo el mundo no trabaja en lo que le gusta. Si yo tuviese esta familia, siempre pensamos situaciones ideales como que eso nos va a poner bien. No digo que no ayude, pero lo único que llena, hermano, el corazón es la presencia de Dios. Dijo el Señor Jesús a la mujer samaritana, cualquiera que bebiere de esta agua del pozo de Jacob, ¿qué va a pasar? Va a volver a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. A veces pensamos, yo necesito unas vacaciones. Sí, las vacaciones se pasan. Yo vengo más cansado de las vacaciones que cuando voy. No soy el mejor referente. Y si tuviese este auto y si tuviese esto, pasa. Y volvemos a tener sed. Pero cuando uno tiene un encuentro con el Señor de esta manera, hermano, el corazón queda tan satisfecho, que decía el salmista, estoy como un bebé recién destetado en los brazos de su madre. Es el bebé que recién terminó de tomar la teta de la mamá. Está transpirado, duerme. ¿Por qué? Porque está lleno. Está sano y está sobre el pecho de la madre. Esa es la figura del hombre y de la mujer saciado de la presencia de Dios. Y ese tiene que ser nuestro especial tesoro. Todas las otras cosas, hermano, Dios lo sabe. El Padre sabe de qué cosas tenemos necesidad antes que le pidamos. No nos preocupemos por ese tipo de cosas. Decía el Señor, no se preocupen qué van a comer, son las cosas que nos sacan el sueño, ¿no? Nos tenemos que preocupar por la presencia de Dios, que es nuestro tesoro. Hermano, es tu tesoro y es mi tesoro. Y el libro de Dios, que nos habla, que se apodera de nuestro corazón. Estas son las cosas importantes y son medicina para los huesos. La envidia es carcoma, los apolilla, se lo va comiendo. Y lo otro es medicina para los huesos. Vigor espiritual, fuerza para seguir, la presencia de Dios. Un ocaso, un amanecer, va creciendo la figura de David. Sin embargo, todavía le falta recorrer media Palestina, más o menos. En ese recorrido
de perseguido, escribió muchos salmos de los cuales vos y yo nos alimentamos muchas veces, entre ellos el 34. Lee el 34, después vas a ver las experiencias que relata David. El ángel de Dios acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Él iba con 600 hombres, pero la presencia de Dios era con él. El ángel de Dios. ¿Cuántas cosas? Bueno, ¿qué fueron? Resultado del sufrimiento. Se aprende más llorando que riendo. La frase es vieja y está repetida hasta el cansancio. Pero no desechemos el sufrimiento. Misteriosamente también Santiago dice, hermano, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, produce cosas que no se compran en el supermercado, hermano, que son tu tesoro, que son el mío. ¿Con qué? Con tribulación, con dificultad, con escuela de Dios. Y el instituto también. Y si tenés disciplina, lee en tu casa. Pero no desechemos la escuela de Dios, necesaria para forjar hombres y mujeres de Dios fuertes, hermano. Hay mucha debilidad en el pueblo de Dios. Los jóvenes flaquean y caen, decía Isaías. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, correrán, no se cansarán. Hoy está todo el mundo pinchado, está todo el mundo cansado, está todo el mundo ya para salir al mundo.com. ¿Dónde está el vigor de Dios, hermano? ¿Dónde está la energía de Dios? ¿Dónde está el poder de Dios? En la presencia de Dios, que tal vez pueda hacer lo que me falta. Señor nos bendiga, hermano, en gran manera. Y esta noche mismo, ya hace mucho que no recordás cuál fue la última vez, que sea esta noche. Antes de irte a dormir, búscalo hasta que lo encuentres. Me encanta la necesidad de la mujer con hemorragia. 12 años con hemorragia, yendo de médico en médico, se metió entre la multitud con una convicción. ¿Cuál era? Si tan solo tocare el borde de su manto, me cubro. Se metió, tocó el borde del manto del Señor y la fuente de su hemorragia paró. Y todo lo que sigue después en un relato maravilloso. Si tan solo tocare el borde de su manto, me voy a curar. Yo digo, hermanos, y lo digo con cariño, peregrinan por el psicólogo, peregrinan por tantos lados más, el borde del manto. Mirá lo que te estoy diciendo, el borde del manto. 12 años que los médicos no le pudieron ayudar y al instante la fuente de su sangrado se cortó. Y cuando viene Jesucristo, no hay forma de resistir. Y es lo mejor que te puede pasar a vos y a mí. Que el Señor te bendiga.